Nadie imaginó que la espía republicana más peligrosa de Madrid se enamoraría del comandante nacionalista enviado a desenmascarar la red de espionaje, y que ese amor imposible en medio de una guerra civil los convertiría en traidores a ambos bandos para salvar vidas inocentes. En las calles oscuras de Madrid, donde el año era 1937 y la guerra civil española desgarraba el país en dos pedazos sangrientos, vivía Elena Vargas, una mujer de 26 años cuya verdadera identidad era uno de los secretos mejor guardados de la República. Durante el día trabajaba como secretaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores tecleando documentos aburridos y sirviendo café a diplomáticos, pero por la noche se transformaba en Lobo Rojo, la espía más efectiva de la inteligencia republicana que había infiltrado docenas de redes fascistas y salvado incontables vidas con la información que robaba del enemigo. Su apariencia era perfectamente ordinaria, cabello castaño que mantenía recogido en moño conservador, ojos marrones que había entrenado para mostrar solo lo que quería que otros vieran, complexión delgada que hacía que la gente la subestimara constantemente pensando que era frágil cuando en realidad era de acero templado. Había aprendido a volverse invisible, a caminar por las calles sin que nadie la recordara después, era maestra del disfraz, hablaba 4 idiomas con fluidez perfecta, y lo más importante sabía cómo manipular a los hombres para que revelaran secretos que nunca debían compartir. Elena había comenzado en el espionaje casi por accidente cuando la guerra estalló en julio de 1936. Su novio Pablo, un periodista idealista, había sido ejecutado por los nacionalistas en los primeros días del conflicto, fusilado contra una pared simplemente por escribir artículos criticando al general Franco y los militares rebeldes. El dolor de su muerte había sido transformado en furia helada, en determinación de hacer cualquier cosa para detener a los fascistas que estaban destruyendo su país con ayuda de Hitler y Mussolini. Había comenzado pequeño pasando mensajes entre células republicanas, pero rápidamente los oficiales de inteligencia habían notado su talento natural para el engaño, para leer a las personas, para recordar detalles. Para 1937 era uno de los agentes más valiosos de la República, operando bajo múltiples identidades, infiltrándose en lugares que otros agentes no podían alcanzar. Había pasado información que había evitado 3 bombardeos, había identificado traidores dentro del gobierno republicano, había ayudado a evacuar civiles antes de que los nacionalistas tomaran ciudades. Su controlador era un hombre llamado Capitán Moreno, un veterano de inteligencia que había trabajado en Marruecos antes de la guerra. Era duro, práctico y había visto suficiente traición para confiar en muy pocas personas, pero confiaba en Elena porque nunca había fallado en una misión. Elena le había dicho en su última reunión en un café oscuro cerca de la Gran Vía: tenemos problema grave. Los nacionales han traído a alguien nuevo para Madrid, un oficial de inteligencia militar entrenado por los alemanes llamado comandante Alejandro Navarro. Es muy bueno, dicen que ha destruido 3 redes de espionaje republicano en Sevilla, Zaragoza y Burgos. Viene específicamente a encontrar al Lobo Rojo. Elena había sentido escalofrío recorrer su columna, pero mantuvo su rostro neutral. ¿Qué sabemos de él?, preguntó tomando su café como si estuvieran discutiendo el clima. No mucho, respondió Moreno. Familia aristocrática de Castilla, educado en Alemania, habla alemán, inglés, francés, 32 años, soltero, fanático creyente en Franco según informes, pero aquí está lo interesante: rechazó trabajar con la Gestapo porque no le gustaban sus métodos, tiene código de honor extraño para fascista. Elena procesó la información rápidamente. ¿Cuándo llega? Ya llegó, dijo Moreno, está instalándose en cuartel general nacionalista en la zona oeste. Y Elena, aquí viene la parte difícil, necesitamos que lo infiltres, que te acerques a él, que descubras que sabe sobre nuestras redes. ¿Quieres que seduzca a un oficial de inteligencia enemigo que específicamente está buscándome?, preguntó Elena con ceja levantada. Lo sé que es peligroso, admitió Moreno, pero eres la mejor en lo que haces y necesitamos saber si estamos comprometidos. Si este hombre descubre tu identidad, no solo te matará, sino que desenredará toda nuestra operación en Madrid. Elena había asentido, entendía las apuestas. Esto no era juego, era supervivencia, no solo suya sino de docenas de otros agentes y miles de civiles que dependían de la inteligencia que proporcionaban. 3 días después Elena estaba en una galería de arte en zona neutral que todavía operaba a pesar de la guerra. Había investigado todo sobre Alejandro Navarro y había descubierto un detalle interesante: era coleccionista de arte, especialmente pintura del siglo de oro español. Había arreglado estar en la misma galería al mismo tiempo usando contactos que tenía en el mundo del arte.
Cuando entró lo vio inmediatamente, era más joven de lo que había esperado y francamente más guapo. Tenía esa elegancia aristocrática que venía de generaciones de buena crianza. Cabello negro peinado hacia atrás, ojos azul oscuro que parecían ver demasiado, complexión atlética bajo su uniforme nacionalista impecable. Había cicatriz pequeña en su barbilla que agregaba carácter a rasgos que de otro modo serían casi perfectos. Estaba estudiando un Velázquez con concentración de alguien que realmente entendía arte, no solo fingía. Elena se había vestido cuidadosamente para este encuentro. Llevaba vestido elegante pero conservador de color verde oscuro que sugería clase sin ostentación, su cabello suelto por una vez cayendo en ondas sobre sus hombros, maquillaje sutil que resaltaba sus mejores rasgos. Había elegido identidad de viuda joven de oficial republicano que había muerto en batalla. Historia que explicaría por qué estaba en Madrid, porque estaba sola, porque podría estar abierta a atención de hombre atractivo. Se posicionó frente a un greco fingiendo estudiarlo mientras en realidad observaba a Alejandro en su visión periférica. Después de 10 minutos él se movió hacia donde ella estaba. Se pararon frente a pinturas diferentes pero lo suficientemente cerca para conversación casual. «Es extraordinario, ¿no cree?», dijo Alejandro de repente en voz educada que tenía acento castellano refinado, la manera como el greco captura lo divino en lo humano. Elena se volvió como si hubiera sido sorprendida por la interrupción. «¿Perdón?», preguntó con timidez calculada. «El cuadro», dijo Alejandro señalando el greco que ella fingía estudiar, la manera como alarga las figuras para hacerlas parecer casi sobrenaturales, revolucionario para su tiempo. Así respondió Elena con sonrisa pequeña. «No soy experta pero siempre me han fascinado sus trabajos». Alejandro le ofreció su mano. Alejandro Navarro dijo: «¿Y ustedes?». Ana Martínez, mintió Elena tomando su mano brevemente. «Viuda de guerra buscando algo de belleza en tiempos oscuros». «Lo siento por su pérdida», dijo Alejandro y parecía genuino. «Estos son tiempos terribles para todos». Elena asintió con tristeza que no tuvo que fingir completamente porque había perdido tanto en esta guerra. Pasaron la siguiente hora caminando por la galería discutiendo arte. Elena había hecho su tarea y podía hablar inteligentemente sobre pintura española. Alejandro claramente estaba impresionado y también claramente interesado en ella como mujer, no solo como compañera de conversación. Cuando finalmente se separaron él había pedido permiso para verla nuevamente. Tal vez cenar si ella estaba interesada. Elena había aceptado con la mezcla correcta de interés y reserva apropiada para viuda en luto. Habían acordado encontrarse 3 días después en restaurante pequeño que todavía operaba en zona relativamente segura de Madrid. Esa noche Elena reportó a Moreno sobre el encuentro. «Está interesado», dijo. «Funcionó, pero Moreno hay algo en el que no encaja con el perfil. Habla de la guerra como tragedia, no como cruzada gloriosa. Menciona las muertes en ambos lados con pesar genuino». «Ten cuidado», advirtió Moreno. «Los mejores mentirosos son aquellos que creen sus propias mentiras. Recuerda que es fascista, que trabaja para Franco, que está aquí para destruirnos». Lo se respondió Elena, pero algo en su instinto le decía que había más en Alejandro Navarro de lo que los informes sugerían. Durante las siguientes semanas Elena y Alejandro se vieron regularmente. Sus encuentros comenzaron como dates formales en lugares públicos, pero gradualmente se volvieron más personales, más íntimos. Elena estaba jugando su papel perfectamente, la viuda solitaria que lentamente se estaba abriendo nuevamente a posibilidad de conexión humana. Pero algo extraño estaba sucediendo. Cuanto más tiempo pasaba con Alejandro, más difícil era recordar que esto era misión, que él era enemigo. Era inteligente, sí, pero también era amable, tenía sentido del humor seco, apreciaba poesía además de arte. Hablaba de sus dudas sobre la guerra, de su deseo de que terminara pronto sin importar quién ganara porque el costo humano era demasiado alto. Una noche después de cenar caminaban por calles oscuras de Madrid cuando sonaron sirenas de ataque aéreo. Alejandro la empujó inmediatamente hacia refugio más cercano, cubriéndola con su propio cuerpo cuando comenzaron las explosiones. En esa oscuridad, rodeados por el terror de civiles gritando, él le había susurrado: «Esto tiene que terminar, Ana. Esta locura tiene que terminar antes de que destruyamos todo lo que hace que España valga la pena salvar». Era en momentos como ese cuando Elena sentía grietas en su determinación, cuando comenzaba a preguntarse si tal vez Alejandro no era el fanático que se suponía que debía ser. Reportaba todo a Moreno, cada conversación, cada detalle, cada pequeña información que podía extraer de Alejandro sobre operaciones nacionalistas.
pero cada vez que reportaba sentía peso de culpa creciendo porque se estaba dando cuenta de algo aterrador: se estaba enamorando de su enemigo. 2 meses después de su primer encuentro, Alejandro la había besado bajo las estrellas en azotea de edificio donde habían subido para escapar del calor de agosto. El beso había sido dulce y desesperado al mismo tiempo. Cuando se separaron, él había dicho: sé que es demasiado pronto, sé que tu marido murió hace solo un año, pero Ana, no puedo dejar de sentir que algo especial está creciendo entre nosotros. Elena había sentido lágrimas quemar sus ojos porque todo era mentira: su nombre, su historia, su vida entera con él era fabricación, y sin embargo los sentimientos eran reales, eran probablemente la cosa más real que había experimentado en años de vivir bajo identidades falsas. Te amo, había dicho, porque era verdad incluso si todo lo demás era mentira. Y Alejandro la había abrazado fuertemente como si ella fuera lo único real en un mundo que se estaba desmoronando. Pero esa misma noche, cuando se encontró con Moreno para reportar, el capitán le dio noticias que convirtieron su sangre en hielo. Elena, tenemos problema grave, dijo Moreno. Hay topo en nuestra organización. Alguien está pasando información a los nacionales. 3 de nuestros agentes fueron capturados la semana pasada. 2 fueron ejecutados. Necesitamos encontrar al traidor ahora o todos estamos muertos. ¿Quién crees que es?, preguntó Elena, aunque temía conocer la respuesta. No estoy seguro, dijo Moreno, pero las filtraciones comenzaron hace exactamente 2 meses aproximadamente, cuando Navarro llegó a Madrid. Elena, necesito que lo presiones, que averigües si tiene fuente dentro de nuestra red. Elena sintió náusea subir en su garganta. Si Alejandro era responsable de esas muertes, si había estado usando su relación para cazar agentes republicanos, entonces todo lo que había sentido, todo lo que pensaba que habían compartido era mentira. Pero algo en su instinto se rebelaba contra esa conclusión. Había visto suficientes mentirosos en su vida para reconocerlos, y Alejandro no se comportaba como alguien que estaba manipulándola, a menos que fuera tan buen actor que podía engañar incluso a espía experimentada como ella. Esa noche Elena no pudo dormir. Yacía en su cama pequeña en apartamento destartalado, mirando el techo lleno de grietas, preguntándose cómo había llegado a este punto donde ya no sabía qué era real y qué era actuación. Al día siguiente, cuando se encontró con Alejandro, notó algo diferente en él también. Parecía tenso, distraído. Cuando preguntó qué estaba mal, él dudó antes de hablar. Ana, hay algo que necesito decirte, dijo finalmente. Algo que he estado guardando porque tenía miedo de cómo reaccionarías. El corazón de Elena se aceleró. Era este el momento donde confesaría que sabía su identidad real, que todo había sido trampa. ¿Qué es?, preguntó manteniendo su voz calmada. Mi trabajo, dijo Alejandro, no soy solo oficial regular. Trabajo en inteligencia militar, mi trabajo es encontrar espías republicanos. Elena sintió cada músculo en su cuerpo tensarse, preparándose para huir o luchar, pero forzó su rostro a mostrar solo confusión curiosa. ¿Por qué me dices esto?, preguntó. Porque confío en ti, respondió Alejandro, y porque me siento como hipócrita. Aquí estoy enamorándome de ti mientras mi trabajo es básicamente matar gente que luchan por causa que, para ser honesto, no estoy seguro de que sea tan malvada como nos dicen. Esta admisión sorprendió tanto a Elena que temporalmente olvidó mantener su guardia. ¿No crees en la causa nacionalista?, preguntó. Alejandro se rió con amargura. Cuando comenzó la guerra creí que estábamos salvando a España del comunismo, del caos. Pero Ana, he visto lo que ambos lados hacen. He visto las atrocidades, he visto cuánto sufrimiento estamos causando. Y comienzo a preguntarme si cualquier causa política vale este costo en vidas humanas. Entonces, ¿por qué sigues luchando?, presionó Elena. Porque si dejo de luchar me ejecutan por deserción, dijo Alejandro simplemente. Porque mi familia está en zona nacionalista y si huyo serán castigados. Porque estoy atrapado tan completamente como cualquier soldado de trinchera. Hizo pausa antes de continuar. Pero hay algo más, algo que nadie sabe. En las últimas semanas he estado, ¿cómo decirlo?, he estado siendo menos eficiente en mi trabajo. Información que obtengo sobre agentes republicanos la reporto tarde o con detalles incorrectos. He saboteado mis propias operaciones porque ya no puedo justificar enviar personas a ejecución por lealtades políticas. Elena lo miró con shock que no tuvo que fingir. ¿Estás diciendo que estás ayudando a la República?, preguntó casi sin respirar. Estoy diciendo que estoy tratando de salvar vidas cuando puedo, respondió Alejandro. De ambos lados. Sé que probablemente piensas que soy traidor, cobarde, pero... Elena lo interrumpió besándolo con intensidad que lo sorprendió. Cuando se separaron tenía lágrimas en sus mejillas.
No eres cobarde, susurró. Eres tal vez la persona más valiente que he conocido. Alejandro la miró con confusión. ¿Por qué lloras, Ana? Porque necesito decirte algo, respondió Elena tomando la decisión más peligrosa de su vida. Porque si estamos haciendo confesiones necesito hacer la mía. Mi nombre no es Ana Martínez. Soy Elena Vargas y soy Lobo Rojo, la agente republicana que has estado buscando. El silencio que siguió fue absoluto y completo. Alejandro se alejó de ella con expresión que pasó de soca incredulidad a comprensión a algo que podría haber sido admiración o furia o ambas. Has estado jugándome desde el principio, dijo finalmente con voz controlada. Sí, admitió Elena, fui enviada a infiltrarte, a descubrir qué sabías sobre nuestras redes. Todo era falso, mi nombre, mi historia, mí. ¿Tus sentimientos?, preguntó Alejandro. Esos también eran falsos. No, respondió Elena con fiereza. Eso es lo único que fue real. Me enamoré de ti aunque no debía, aunque sabía que nos destruiría a ambos. Alejandro se sentó pesadamente como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Tengo que arrestarte, dijo, pero sonaba más como pregunta que afirmación. Lo sé, dijo Elena. Es tu deber. Pero no voy a hacerlo, continuó Alejandro. Porque tenías razón. Soy traidor a mi bando y no me importa. No puedo entregarte a ejecución, Ana Elena, quien seas. Nos matarán a ambos si descubren esto, dijo Elena. Lo sé, asintió Alejandro. Entonces, ¿qué hacemos? Durante las siguientes horas hablaron más honestamente de lo que ninguno había hablado con nadie en años. Elena le contó sobre Pablo, sobre cómo su muerte la había convertido en espía, sobre todas las misiones que había completado. Alejandro le contó sobre sus crecientes dudas, sobre cómo había comenzado a sabotear operaciones, sobre cómo odiaba la persona en que la guerra lo había convertido. Gradualmente llegaron a entendimiento imposible, no podían estar juntos abiertamente porque ambos lados los verían como traidores, pero tal vez podían usar sus posiciones para hacer algo más importante que servir a sus bandos respectivos. Podían usar su acceso a ambos lados para salvar vidas civiles, para prevenir masacres, para pasar información que acortara la guerra. Es locura, dijo Elena. Si alguien descubre lo que estamos haciendo, entonces moriremos juntos, terminó Alejandro, pero al menos moriremos sabiendo que tratamos de hacer lo correcto en lugar de solo seguir órdenes. Y así comenzó la fase más peligrosa de sus vidas. Elena continuó reportando a Moreno, pero ahora pasaba solo información que Alejandro le daba deliberadamente. Información que hacía parecer que nacionalistas planeaban ofensivas en lugares donde no las había, desperdiciando recursos republicanos en direcciones equivocadas, pero sin exponer agentes reales a captura. Alejandro reportaba a sus superiores que había identificado al Lobo Rojo, pero necesitaba más tiempo para rastrear toda la red antes de hacer arrestos. Estaba comprando tiempo, pero ambos sabían que no podían continuar indefinidamente. Alguien notaría eventualmente las inconsistencias. 2 meses después de su mutua confesión, las cosas comenzaron a desmoronarse. Moreno había comenzado a sospechar algo estaba mal. Elena, notas que tu información últimamente ha sido menos útil, le dijo en reunión tensa. Las operaciones que reportas nunca se materializan. Comienzo a preguntarme si Navarro te está alimentando desinformación, si te ha comprometido. Él no me ha comprometido, protestó Elena, pero la mentira sonaba hueca incluso a sus propios oídos. Entonces explica los resultados, exigió Moreno. Explica por qué 3 misiones basadas en tu inteligencia han fallado. Antes de que Elena pudiera responder, llegaron noticias que hicieron que su sangre se helara. Había sido bomba, explosión masiva en edificio gubernamental nacionalista. Docenas de muertos, incluyendo varios oficiales de alto rango. Los republicanos lo celebraron como victoria, los nacionales prometieron venganza terrible. Esa noche, cuando Elena se encontró con Alejandro en su lugar secreto, un apartamento abandonado que usaban para reuniones privadas, él tenía expresión de furia que nunca había visto antes. ¿Sabía sobre el bombardeo?, preguntó sin saludar. No, respondió Elena honestamente. Juro que no sabía. Mataron a 30 personas, dijo Alejandro. Oficiales sí, pero también secretarias, cocineros, guardias. Gente que solo estaba haciendo su trabajo. Y ahora mi comandante está ordenando represalias. Van a ejecutar 30 prisioneros republicanos por cada oficial muerto. Elena sintió horror absoluto. Tienes que detenerlos, dijo. No puedo, respondió Alejandro. Si me opongo abiertamente me arrestarán por traición. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Elena con desesperación. Tenemos que evacuarlos, dijo Alejandro, los prisioneros que van a ejecutar. Tenemos que sacarlos antes de la ejecución. Estás loco, dijo Elena.
¿Cómo vamos a sacar 30 prisioneros de cárcel militar? No lo se admitió Alejandro, pero tenemos que intentarlo porque si no lo hacemos sus muertes estarán en nuestras manos también. Durante las siguientes 48 horas planearon la operación más audaz que ninguno había intentado. Alejandro usó su acceso a cuartel para obtener horarios de guardias planos de la prisión. Elena contactó células republicanas que tenían experiencia en rescates. El plan era insano, dependía de docenas de cosas saliendo perfectamente, pero no tenían alternativa. La noche de la operación Elena estaba tan aterrorizada que apenas podía respirar. Esto no era espionaje cuidadoso, esto era acción directa. Si fallaban no solo morirían, sino que causarían exactamente el tipo de masacre que estaban tratando de prevenir. El ataque comenzó a medianoche. Un grupo pequeño de combatientes republicanos que Elena había reclutado atacaron la entrada principal de la prisión mientras Alejandro desde dentro había drogado a algunos guardias y había dejado ciertas puertas desbloqueadas. En el caos de la confusión Elena se deslizó adentro con 3 otros agentes, fueron directamente a celdas donde estaban los prisioneros condenados. Rápido, gritó Elena abriendo celdas con llaves que Alejandro había proporcionado. Tienen 5 minutos antes de que lleguen refuerzos. Los prisioneros aturdidos, confundidos, comenzaron a salir. Elena los empujaba hacia salida trasera donde vehículos esperaban. Estaba contando mentalmente 1, 2, 3, 20, 25, 28, habían sacado 28 de 30 cuando escuchó gritos y disparos desde el frente. Los 2 prisioneros finales eran mujeres, una joven tal vez 18 años, otra mayor de 50. Elena las estaba sacando cuando vio a Alejandro corriendo hacia ella con expresión de pánico absoluto. Vete ahora, gritó. El comandante llegó temprano, sabe que fue trabajo interno, están buscándome. No te dejaré, respondió Elena. No seas estúpida, dijo Alejandro empujándola hacia la salida. Si me capturen solo a mí puedo decir que me engañaste, que me manipulaste. Pero si nos capturan juntos sabrán que es conspiración, ambos moriremos. Elena sintió lágrimas quemar sus ojos. Alejandro. Vive por nosotros, dijo él besándola una última vez. Vive y termina esto. Y luego la empujó físicamente hacia afuera cerrando la puerta entre ellos. Elena escuchó el cerrojo cerrarse, escuchó sus pasos corriendo en dirección opuesta atrayendo guardias lejos de su ruta de escape. Escuchó gritos de alto y luego disparos. No gritó Elena, pero manos la agarraron, la arrastraron hacia vehículo que se alejaba a velocidad mientras la prisión detrás de ellos explotaba en caos de luces y alarmas. Los siguientes días fueron agonía. Elena reportó a Moreno lo que había sucedido omitiendo el papel de Alejandro diciendo que había sido operación que ella había planeado sola. Fuiste imprudente, la regañó Moreno, pero había algo parecido a admiración en su voz. Salvaste 30 vidas, pero ahora los nacionales saben que tenemos capacidad para ataques internos. Aumentarán seguridad, hará nuestro trabajo más difícil. No me importa, dijo Elena. Valió la pena. Pero por dentro estaba destruida, no sabía si Alejandro estaba vivo o muerto, si lo habían ejecutado, si estaba siendo torturado. 4 días después de la fuga recibió mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Era nota corta pasada a través de canal neutral que usaban para comunicación de Cruz Roja. Decía simplemente estoy vivo. Prisionero. No digas nada. A Elena casi colapsó de alivio. Estaba vivo, pero era prisionero de su propio lado, acusado de incompetencia o peor. Durante las siguientes semanas usó cada contacto que tenía para descubrir qué estaba pasando con Alejandro. Finalmente escuchó que estaba en prisión militar acusado de permitir fuga pero sin prueba de colaboración activa. Su familia aristocrática estaba usando influencia para evitar ejecución pero su carrera estaba terminada. Elena supo que tenía que hacer algo, que no podía dejarlo pudrir en prisión por crimen que habían cometido juntos. 2 meses después de su captura Elena hizo lo impensable. Usando identidad falsa y documentos que había falsificado se infiltró en prisión militar donde Alejandro estaba detenido. Era suicida pero no le importaba. Logró llegar a su celda cerca de medianoche sobornando guardias con dinero que había robado. Cuando Alejandro la vio casi gritó de shock. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró con urgencia. Te matarán si te encuentran. Vine a sacarte, respondió Elena. No seas ridícula, dijo Alejandro. No puedes sacarme de prisión militar. Mírame, respondió Elena. He hecho cosas más difíciles. El escape fue más fácil de lo que debería haber sido porque aparentemente varios guardias tenían simpatías republicanas o simplemente estaban cansados de la guerra. Elena y Alejandro lograron salir de la prisión, llegar a vehículo que esperaba conducir hacia territorio neutral.
¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Alejandro mientras huían de Madrid hacia sur. Somos fugitivos de ambos lados, no tenemos a dónde ir. Vamos a Francia, respondió Elena. Tengo contactos que pueden sacarnos del país. Podemos cruzar la frontera, llegar a Toulouse, hay comunidad de refugiados españoles allí. Y luego, preguntó Alejandro. Y luego vivimos, respondió Elena. Simplemente vivimos sin bando, sin guerra, sin más muerte. Solo nosotros. El viaje a Francia fue pesadilla de puestos de control evadidos, identidades falsas y terror constante de captura. Pero finalmente, después de 2 semanas, cruzaron los Pirineos hacia Francia, colapsando en casa segura en Toulouse, donde comunidad de refugiados españoles los acogió sin hacer muchas preguntas porque todos tenían historias similares de escape. En los años que siguieron, mientras la guerra civil continuó destrozando España, Elena y Alejandro vivieron en limbo de refugiados. Trabajaban en empleos humildes, ella como traductora, él como maestro de español. Era vida precaria, pero era suya. Se casaron en ceremonias simples, sin documentos oficiales, porque técnicamente ambos eran criminales fugitivos, pero para ellos los votos eran reales. Cuando la guerra finalmente terminó en 1939 con victoria nacionalista, no pudieron regresar a España. Franco ejecutaba a cualquiera asociado con resistencia republicana y Alejandro era desertor buscado. Permanecieron en Francia durante años, luego se mudaron a Argentina, donde había gran comunidad de refugiados españoles. Comenzaron vida completamente nueva, con nombres nuevos, identidades nuevas. 30 años después, en Buenos Aires, Elena y Alejandro, ahora de 60 años, miraban fotografías viejas de España que habían logrado salvar. Tenían 2 hijos que nunca habían visto su país natal, pero hablaban español con acento argentino. ¿Valió la pena?, preguntó Elena mirando las fotos de Madrid antes de la guerra. Alejandro tomó su mano arrugada por años de trabajo. Cada momento, respondió, cada sacrificio, cada pérdida, porque elegimos vida sobre ideología, elegimos amor sobre lealtad a bandos que nos pedían matar en nombre de causas que ninguno entendía completamente. Sus hijos preguntaban a veces sobre la guerra, sobre por qué habían dejado España. Elena y Alejandro les contaban versión editada de la verdad. Les decían que a veces en guerra la única manera de mantener tu humanidad es negarte a elegir un lado, es elegir las personas sobre las políticas. Cuando Elena tenía 72 años y Alejandro 78, España finalmente se convirtió en democracia después de la muerte de Franco. Sus hijos preguntaron si querían regresar a visitar la tierra que habían dejado, pero ambos sacudieron sus cabezas. Nuestra España murió en 1936, dijo Alejandro. Lo que existe ahora es país diferente con gente diferente, no podemos regresar al pasado. ¿Pero no se arrepienten de haber dejado todo?, preguntó su hijo menor. Elena y Alejandro se miraron con el entendimiento de 50 años de vida compartida. No, respondió Elena, porque lo único que importa al final no es qué bando elegiste, sino si mantuviste tu humanidad, si protegiste vidas inocentes, si elegiste amor sobre odio. Alejandro asintió. Fuimos traidores a ambos bandos, dijo, pero fuimos leales el uno al otro y a nuestros principios, y eso es suficiente. Años después, cuando ambos habían partido de este mundo, sus hijos descubrieron cartas que habían guardado secretas durante décadas. Cartas que documentaban su tiempo como espía, su traición mutua, su decisión de salvar vidas sobre servir ideologías. Las cartas fueron eventualmente donadas a Archivo de Guerra Civil en España como testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros la humanidad puede prevalecer, que el amor puede sobrevivir cuando todo lo demás es destruido. La historia de la espía republicana y el comandante nacionalista que se enamoraron en medio de guerra civil se convirtió en leyenda pequeña entre historiadores. Algunos los llamaban traidores, otros los llamaban héroes. La verdad estaba en algún lugar entre ambos. Eran simplemente 2 personas que se negaron a dejar que la guerra destruyera su capacidad de amar, de tener compasión, de ver humanidad en enemigo.